Bueno, Génesis capítulo 38. Vamos a leer, dice versículo 31. Dice así: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahorita vamos a leer hasta ahí. Bueno, hemos visto atrás, en capítulos anteriores, cómo por ejemplo Abraham y Rebeca buscaban para sus hijos mujeres de su misma familia. Veíamos cómo se esmeraban en encontrar personas dignas del llamado de Dios para el cumplimiento de las promesas de Dios mismo, a lo que Dios les había dicho a estos hombres y mujeres. Pero vemos que en este capítulo pasa algo especial, un acontecimiento que no concordó con lo anterior. La bella historia de José es interrumpida por este capítulo sobre la familia de Judá. ¿Te acuerdas quién era Judá? Era uno de los hermanos de José. Del mismo Judá había de provenir el rey David posteriormente, heredero de las promesas mesiánicas. Sin embargo, no todo fue decente, no todo fue honesto, no todo fue bueno como tú y yo presuponemos que puede ser de esa manera, dentro de la ascendencia de David. Judá es uno de los antecesores de David. La historia escandalosa que a continuación vamos a ver acerca del pecado de Judá con su nuera Tamar sirve para magnificar la gracia de Dios cuando recordamos que Jesús descendió del linaje de Judá. Si tú te vas al libro de Mateo capítulo 1, viene la genealogía de Jesús y viene allí mencionado Judá, viene mencionado otros nombres, pero vienen mencionados 5 mujeres dentro de la genealogía de Jesús. La primera es Tamar, dentro de esas mujeres que son mencionadas en la genealogía de Jesús. Tamar es una de esas 5 mujeres mencionadas en esa genealogía de Mateo. 3 de ellas son culpables de inmoralidad. Tamar, otra se llama Rahab y otra se llama Betsabé. Las otras 2 son Ruth, una gentil, y María, que es la última. Son 5 mujeres. De ellas, Tamar, Rahab, Betsabé son personas que cometieron inmoralidad sexual. Tamar, vamos a ver qué fue lo que pasó con ella ahorita. Rahab, si tú te acuerdas del nombre de Rahab, Rahab era una ramera en la ciudad de Jericó. Y después Betsabé, por ejemplo, Betsabé fue la que pecó con el rey David, ¿te acuerdas? La que estando vivo su esposo, bueno, David se llegó a ella y tuvieron un hijo y todo lo demás. Ruth, que es la cuarta, es una persona gentil, no era ni siquiera del pueblo de Dios, pero también es mencionada dentro de su genealogía, la genealogía de Mateo. Este capítulo, el capítulo 38, es un relato tal que parece un milagro que de todos los hijos de Jacob, nuestro Señor Jesús haya venido de la descendencia de Judá. Esto nos muestra lo siguiente: la dignidad de Cristo, escucha, la dignidad de Cristo es de Él mismo y no de sus antepasados. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos, váyanse a buscar Hebreos, capítulo 1.
Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienes? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, el Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Cristo se basta a sí mismo para darse dignidad. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Cristo se basta a sí mismo para tener dignidad dentro de la historia. No necesita que alguien le dé dignidad al mismo Cristo. Él sustenta todas las cosas. Él hizo el universo. Por medio de su palabra, el universo es sustentado todos los días. Cristo no necesita de ningún rey o de ningún nombre, de ningún apellido, por así decirlo, para tener dignidad dentro de su linaje. Si nosotros pudiéramos ver la ascendencia de Cristo, la genealogía de Cristo, no solamente estas mujeres, 4 de ellas que ni siquiera tenían nada que ver con los judíos, podemos ver que hay un mínimo común denominador, que es que estas mujeres eran pecadoras. Si nos vamos a la vida de los hombres, vemos que algunos de ellos fueron asesinos. Vemos que algunos de ellos fueron idólatras, vemos que algunos de ellos fueron adúlteros. Es decir, había mucho pecado en las personas. Sin embargo, pudiéramos hablar acerca de que la ascendencia de Jesús tendría que ser pura, sin mancha, sí, purita, puros hombres y mujeres buenos y buenas. Pero no es así. Vemos que 4 de ellas, pues nada que ver. 3 de ellas inmoralidad sexual, una ni siquiera del pueblo de los judíos. La única que pudiéramos rescatar sería María, pero hasta allí. Ahora, Dios muestra además que la salvación dentro de esa genealogía muestra que la salvación es por gracia, no por méritos propios, y que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ok? La salvación es por gracia, no por méritos propios. Regresando al pasaje de Génesis, capítulo 38, el primer error de Judá fue casarse con una mujer cananea. Una mujer cananea de costumbres y de moralidad mencionadas en el capítulo 18 del libro de Levítico. ¿Te acuerdas cuál era la inmoralidad de las naciones a las cuales Dios iba a hacer entrar a la nación de Israel en la tierra de Canaán? ¿Cuáles eran las costumbres de esas tierras de los cananeos? ¿Te acuerdas? Era una nación de una moralidad muy ligera. Era una nación que se la vivía en inmoralidad sexual. Y el capítulo 18 de Levítico le dice a los del pueblo de Israel: no hagas como hacen en la tierra donde te voy a hacer entrar. Tú vas a ser diferente. Entonces, cuando Judá se casa con esta mujer cananea, bueno, empiezan los problemas. Dice, Judá tuvo 3 hijos. Uno se llamaba el otro se llamaba Onán, y el último se llamó Sela. ¿Ok? Onán y Sela. El primogénito de Judá con esa mujer cananea, que no se menciona su nombre, el primogénito se casó con una mujer cananea que se llamaba Tamar. ¿Ok? Lo acabamos de leer ahorita. Cananea también. Pero dice, o nos menciona en unos versículos, que Jehová mató a por una causa no especificada. Dice que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¿Cuál fue esa cosa por la que Dios mató a No lo sabemos. Sin embargo, hizo algo que desagradó a los ojos de Dios. Cuando se muere, pasa algo especial dentro de esa región, una ley que había en esa región, y después esa misma ley fue tomada como una costumbre dentro de la ley mosaica.
Y esa ley era la ley del levirato. Ok, apúntale, la ley del levirato, con V, levirato. Levirato viene de la palabra levir, y levir significa cuñado. Es decir, si una mujer se casaba con el primogénito de una familia y el primogénito moría, la responsabilidad, y si esa mujer no tenía descendencia, la responsabilidad de tener descendencia era para con el siguiente hijo, para el hijo número 2, en este caso Onán. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo posteriormente Onán? Onán no quería hacer descendencia para su hermano. Y aquí empieza precisamente, clínicamente hablando o científicamente hablando, existe un concepto que se llama el onanismo. El onanismo es vertirse en tierra los hombres para que su compañera o la mujer no conciba o no se embarace. Entonces aquí empieza uno de, por así mencionarlo, un método anticonceptivo, ¿no? Pero a Onán Dios le reclama, dice, es que tú deberías de haber seguido la costumbre de ese levirato. Entonces tenías que haberte llegado a la mujer de tu hermano para que tuviera descendencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Onán no quiso. Onán se vertía en tierra, y entonces cuando él se llegaba a Tamar, a la mujer de su hermano, no concebía a su mujer. Ahora, Onán, a los ojos de Dios, Dios también lo mató. Onán se negó a hacer descendencia para su hermano y también fue muerto, cayó muerto, y solo quedaba un solo hijo. ¿Cómo se llamaba? Sela. Pero este hijo era todavía muy joven, y la única opción para Tamar era esperar a que el hijo creciera para poder seguir con esa ley del levirato, que era una costumbre en aquel entonces. La costumbre era que debía de esperar en la casa de su padre. ¿Ok? Debía de esperar en la casa de su padre. Quería dejar pasar el tiempo para que el muchacho Sela pudiera crecer y pudiera casarse con Tamar, con la mujer de su hermano Esa era la costumbre. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora el versículo 12. Dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo.
Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Ahorita leemos lo demás. ¿Cómo dice la canción? Yo solito, usted solita. ¿Y cómo dice? No me acuerdo cómo dice, ahorita me acuerdo. Judá había enviudado de su mujer, y Tamar era viuda también, ya de 2 hombres, de Onán y de Er, el primogénito. Tamar había sido mandada a la casa de su padre para esperar a que Sela creciera para poder tomarla él como esposa. Pasó el tiempo y no era algo raro de que Judá tuviera miedo de esta mujer, porque muy seguramente para él era una mujer de mala suerte, ¿no? Cuando Sela creció y Judá aún no había arreglado el matrimonio con Tamar, porque seguramente era esa mujer mala, de mala suerte, dijo: pues, ya me mató a 2, imagínate el tercero, no se lo voy a dar. Entonces vete a la casa de tu padre. Tamar decidió concebir de Judá. Dijo: si no es con los hijos, va a ser con el papá. Y es que una mujer, escucha, una mujer que regresaba a la casa de su padre sin descendencia alguna, y en eso, aún si le podemos agregar algo, viuda, se le consideraba como maldita. ¿Ok? Quiero que pongas ese concepto aquí, ahorita te lo voy a recordar. Maldita, una mujer que regresaba a la casa de su padre, viuda y sin descendencia, es decir, sin hijos, se le consideraba maldita, estéril, maldita. Ese concepto agárralo aquí. Esta mujer Tamar se vistió de ramera y se sentó junto al camino de Timnat, donde Judá se juntaría con sus compañeros para la trasquila de las ovejas. Allí le vio, tuvo relaciones ilícitas con su nuera, con ella, con esta mujer que él pensaba que era una ramera. Pero él no lo sabía, no sabía que era Tamar. Judá le quiso pagar con un cabrito, pero ella le pidió el sello, el cordón y el báculo. Fíjate, sello, cordón y báculo. El báculo era algo así como una vara que los pastores tenían, que los pastores utilizaban, y muy seguramente esa vara o ese báculo tenía algo grabado o algo tallado en la punta del báculo, diciendo las características del que lo poseía. Si alguien se encontraba ese báculo por ahí tirado y veía lo que estaba grabado alrededor de la madera, entonces decía: este báculo es de fulano de tal, o este báculo es de sutano. O había otra cosa que también los patriarcas o aquella gente cargaba, y esto era un sello. Un sello lo podían traer en el dedo como un anillo, ¿ok? Pero también lo podían tener como un cilindro, algo así como un tubito, ¿ok? Y si lo traían como en un tubo, si lo traían como un anillo, pero lo traían en la mano, si lo traían como un tubo, le tenían que poner un cordón para colgárselo en el cuello. Por eso le dice ella: dame el sello, dame el cordón y dame tu báculo. El sello era utilizado para firmar cosas o para firmar papeles en aquel entonces. Era algo así como que yo lo firmo, así como tu firma, tu credencial de lector, algo así era más o menos. Entonces le dijo Tamar: déjame tu credencial de lector para que me la hagas válida, porque si no después te me vas a ir. Y le dijo: así lo voy a hacer. Se lo dejó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó tiempo después? Este hombre no sabía que era su nuera. Este hombre solamente ya después de haberse muerto su esposa dijo: pues me voy a consolar. Y a la primera que encontró fue a esta mujer, a Tamar, vestida y cubierta en su cabeza, vestida como una ramera. Tamar estaba embarazada después de 3 meses, y a lo que Judá dictó sentencia sin saber que él mismo había hecho había engendrado ese niño o esa persona, había hecho lo que hizo con Tamar. Cuando fueron los amigos y le dijeron que Tamar estaba ya embarazada, entonces dijo Judá: pues mátenla, ¿no? Así, de la nada, mátenla. Si fornicó y si ya está embarazada, mátenla. Así, ¿qué era lo que pasaba con estas personas? Si tú te acuerdas, en la ley de Moisés, a las mujeres que fornicaban, a las mujeres que adulteraban, ¿te acuerdas qué les hacían?
las apedreaban juntamente con el hombre el cual los encontraban. Pero en este caso dijo, sáquenla y quémenla. Le convenía, algo así como que mejor ahorita a que se escabeche a mi hijo, el menor, hacela, porque ya lleva 2. Entonces, si ya hizo algo, si cometió un error, sáquenla y quémenla. Entonces imagínate, esta mujer, la agarraron, se la llevaron ya con su pancilla de 3 meses, la agarraron y dijeron, es que tú fornicaste, y llevaba algo en su mano, ¿no? Y se la llevaron y se llevaron, ya habían clavado la estaca, habían puesto el petróleo, habían puesto la madera, habían puesto allí carbón y pasó unas carnitas y todo lo demás, y llevaron a Tamar. Y entonces Tamar llevaba algo en su mano, y después allí enfrente de la hoguera, ya para quemarla, dice, estoy embarazada, sí, pero estoy embarazada del hombre que es el dueño de este sello y este báculo. Busquen al hombre que es dueño de este sello y de este báculo y de este cordón. Y lo primero que vieron era que era el sello, era el cordón y era el báculo de Judá. Entonces fueron con Judá. Adivina qué, Judá, que tú eres el que embarazó a esta mujer. Judá responde, esta mujer es mucho más justa que yo. Entonces se quedó así. Fíjate bien, hay mucha analogía en cuanto a ti y a mí, en cuanto a Cristo, en cuanto a José mismo, dentro de estos versículos. El capítulo 37 de Génesis termina con la historia de los hijos de Jacob vendiendo a su hermano José a los madianitas. Y a su vez los madianitas le vendieron ¿a qué nación? A Egipto. ¿A dónde fue vendido José? A Egipto, ¿ok? Esto nos habla simbólicamente, escucha, viene aquí algo especial, teología. Esto nos habla simbólicamente del rechazo de Cristo por el pueblo de Israel y su entrega en mano de los gentiles. Es decir, los de Israel no querían, o sea, los demás hermanos de José no querían nada que ver con José y lo vendieron. Los israelitas, cuando Cristo viene y les habla de les habla de un reino, les habla de algo especial, ¿qué es lo que hacen con Cristo? Lo venden. ¿A quién se lo entregan? A Pilato. Y dijo, yo no tengo nada que ver con este hombre, me lavo las manos. En el momento en que Jesús es entregado a Pilato, los de Israel dicen, ya no quiero yo nada con este hombre, con este Jesús, con este supuesto Mesías. Entonces es un simbolismo importante. Así como hicieron con José, así como que no te queremos ya ver nunca, así los israelitas lo hicieron con Jesús. Te entregamos a Pilato y no te queremos ver nunca. Y a partir de ese momento, los judíos, los de Israel, ya no han tenido nada que ver con Cristo ni con el Mesías. Si tú les hablas a los judíos de Cristo o del Mesías, dicen, aún no viene. Están esperando todavía la primera venida de ese Mesías, ¿ok? Pero ellos lo entregaron. Voluntariamente lo entregaron a los gentiles, a manos, por ejemplo, de Pilato. Cristo, por el pueblo de Israel y su entrega en la mano de los gentiles, hablamos de esto, desde el momento en que los líderes judíos entregaron su Mesías en manos de Pilato, no han tenido más que ver con él. Y Dios también ha dado sus espaldas a los judíos y se ha vuelto a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no provienen del linaje de los hebreos. Levanta la mano si tú eres gentil. Todos aquí somos gentiles, en base a lo que dice la Biblia. Antes de decirnos lo que pasó a José en la nación de Egipto, nos traza el autor en el capítulo 38 como una reseña, como un resumen, la historia del pueblo judío en la figura de Judá. ¿Ok? Fíjate bien. ¿Qué fue lo que hizo o cuál fue la historia de la nación de Israel a partir de cuando entran en la tierra prometida? A partir de que entran en Canaán, después del tercer rey que se llamaba Salomón. ¿Qué era lo que hacían, y aún antes en el libro de Jueces, qué era lo que hacía el pueblo de Israel? ¿Cómo era su relación con Dios, Israel con Dios? El libro de Jueces, antes de siquiera hubiera rey, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. ¿Te acuerdas de eso? En el libro de Jueces lo podemos ver.
Hay unos versículos en el libro de Jueces en donde dice que a cualquier pedazo de palo le decían Dios, le decían Jehová. Este es mi Dios, este es mi Padre, el que hizo los cielos y la tierra. La gente estaba metida en una inmoralidad religiosa y sexual y todo lo demás social que no cabían con ella. Entonces Dios traía líderes o caudillos para restablecer el orden, y fueron varios los que trajo. Se le llamaba el libro de los Jueces. Y después, con Salomón empezó a permitir todo este tipo de cosas. Ahorita vamos para allá. ¿Cuál es el simbolismo de la idolatría del pueblo de Israel en la Biblia? ¿Te acuerdas? ¿Con qué lo simboliza o con qué lo caracteriza Dios la idolatría del pueblo de Israel? Con fornicación, adulterio o prostitución. ¿Te acuerdas de eso? Así lo relaciona, dice, porque ustedes se prostituyeron con otros dioses, porque ustedes fornicaron con otros dioses, porque ustedes adulteraron con otros dioses. Y son palabras muy fuertes, pero así lo dice Dios. Bueno, ahora, fíjate bien, la historia de Génesis 38 es un resumen chiquitito en la vida de Judá de cómo era el pueblo posteriormente. Fíjate bien, vamos a buscar 38:15. 38:15, ya lo tienes. Dice, a Tamar, dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Ok? Es decir, la vio que estaba allí en el camino y la tuvo por ramera, y dijo, voy a ir con ella. ¿Sabes qué es una ramera? Una prostituta. ¿Ok? Una mujer que vende su amor, pues. 38:21, ¿qué dice? Dice, y preguntó Judá a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna, no ha habido nada, son tus suposiciones, pero era Tamar. Ahora, fíjate bien, ¿por qué te digo estos dos versículos? Tratando de estudiar o tratando de sacar algo para ti y para mí, me di cuenta de algo dentro de la palabra. Fíjate bien, en el 38:15 habla acerca de una palabra, es ramera, y el 38:21 la vuelve a repetir, ramera, pero en el hebreo original no es la misma palabra. El 38:15 la palabra saná es la palabra ramera, y en el 38:21 la palabra kedesha es la palabra ramera. Ahora, fíjate bien, ¿qué significa saná en el 38:15? Saná, la palabra que está ahí, significa un adulterio desenfrenado, cometer idolatría, adulterar, fornicar, apartarse, dejar, infidelidad o prostituir. Eso significa saná en el 38:15. Saná con Z, saná. Y en el 38:21 la palabra es kedeshá. ¿Ok? Kedeshá con Q, kedeshá. Y kedeshá en hebreo significa devota femenina. Devota femenina, no devotas, devota femenina. Kedeshá a su vez se deriva de otra palabra, y esa palabra es kadesh. Kadesh significa una persona sagrada, dedicada, adivina, a la prostitución idolátrica. ¿Ok? Entonces, recordando los dos conceptos en el 15 y en el 21, ¿a dónde fue Judá a parar? ¿A dónde? ¿Qué era lo que él creía? ¿A dónde fue? Si tú te vas dentro de la arqueología, la región de Timnat era una región cananea. Y la región de Cananea tenía una diosa en específico, se llamaba Astarot. Esta diosa la vemos más adelante en otros libros también. Y esta diosa de los cananeos era la diosa cananea de la fertilidad. ¿Ok? El templo de Astarot quedaba en ese camino de Enaim, en Timnat. El templo de esta diosa, la diosa Astarot de la fertilidad, quedaba en ese camino. Y en ese camino, en ese templo, había personas, tanto mujeres como hombres, que se dedicaban a la prostitución idolátrica.
Tamar era cananea, y Tamar, en su entendimiento, acudió al templo de Astarot, se vistió como una ramera, como una prostituta de ese templo, y esperó que su suegro pasara, y se ofreció a él. ¿Cómo están vestidas las prostitutas? Una ramera, ¿ok? Se ofreció a él, y él la vio, y le dijo: ¿qué quieres para que yo me llegue a ti? Iba a decir otras cosas, pero mejor no. ¿Qué quieres para que yo me llegue a ti? Entonces le dijo: bueno, quiero tu báculo, quiero bla bla bla, lo que ya vimos ahorita. ¿Qué fue lo que hizo Judá con Tamar? Bueno, él pensó que era solamente una prostituta. Tamar lo que hizo fue acudir a su deidad para poder concebir, ¿ok? Fue a acudir a la diosa Astarte para poder concebir, pero ahora de su suegro. Ella no tenía una moral así como la tenían los del pueblo de Israel. Ella decía: mientras yo conciba, mientras conciba del que sea, yo quiero concebir para que en mi casa no me digan que yo era ¿qué? Maldita. Entonces yo quiero concebir del que sea, y si no es con los hijos, voy a ir con el papá. Y lo engañó. Quiero que vayamos a algunos versículos hablando acerca de este Astarot. Jueces capítulo 2. Fíjate bien, algo muy especial. Yo les dije que la historia de Judá en el capítulo 38 es un resumen de lo que fue el pueblo de Israel en toda su historia. Jueces capítulo 2 versículo 13 dice, Jueces 2:13 dice, ¿lo tienes? Y dejaron, ¿a quién? A Jehová, y adoraron a Baal, ¿y a quién? A Astarot. ¿Quiénes? Los de Israel. Apenas habían entrado a la tierra prometida y ya se habían ido en pos de otros dioses. Apenas habían dejado hace unos años el desierto. Dios les había hecho entrar a la tierra prometida y ya habían hecho cuanto más no podían. Apenas habían repartido la tierra con Josué. Dios les había dado en su mano las naciones que estaban en la tierra de Canaán, y luego fueron y dejaron a Dios y se fueron con otros dioses, con Baal y con Astarte. Otro versículo, Jueces 10:6. Los de Israel, estos cuates así hicieron eso. Jueces 10:6 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Fíjate, apenas les habían repartido la tierra y ya se habían ido en pos de otros, no de uno, sino de un montón. Los de Siria, los de Sidón, los de Moab, los de Amón, todos fueron y ya no consultaban a Dios. ¿Cómo crees tú que se sentiría Dios? Y vemos esto mismo durante mucho tiempo más. Vamos a ver a Salomón. Primero de Reyes capítulo 11. Primero de Reyes capítulo 11. Por si fuera poco, fíjate. Primero de Reyes capítulo 11 versículo 5. Por si fuera poco de que habían dejado a Dios y se habían ido en pos de otros dioses, Salomón, fíjate lo que hace. 11:5. Primero de Reyes 11:5. Dice: porque Salomón siguió ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Si el rey lo hizo, adivina qué, todo el pueblo también lo hizo. Si el papá lo hace, adivina qué, los hijos es muy probable que lo hagan. Salomón de alguna manera y dijo un edicto: ahora vamos a confiar en Astarot. Pero en el momento en que él confió en esta deidad, todo el pueblo dijo: si el rey lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Entonces lo legitimó, es decir, lo estableció como ley, lo dejó que pasara en el reino de Israel. Y si tú te sabes la historia de Salomón y de sus esposas, empezó a hacer un merequetengue en todo Israel. Empezó a dejar que sus esposas, las 1000 esposas que tenía, 700 esposas y 300 concubinas,
Dejó que hicieran altares por todo Israel. Dejó que hicieran, que levantaran, hicieran veladoras a todos sus dioses. Y dejó que hicieran lo que quisieran pues en Israel. Y se olvidaron de Dios, el Dios que los había sacado de Egipto. Ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tamar, recordemos que era una mujer, según a la usanza de aquellos días, una mujer que maldita, ¿cierto? Porque no había concebido y aparte ya se había llevado a 2 hombres. La palabra maldita, dentro de una acepción especial, significa alguien que es improductivo, alguien que es infértil, alguien que es despreciable. ¿Ok? Eso significa de alguna manera maldito, maldecir. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel durante todos los años posteriores a Salomón, todos los demás libros que vemos? ¿Cuál fue uno de los pecados por los cuales Dios llevó en cautividad, desapareció a la nación norte de Israel y también a Judá, se los llevó cautivos a Babilonia? ¿Por qué? Por su idolatría, porque se apartaron del Dios de Abraham. ¿Ok? Fíjate, dentro de la genealogía, la genealogía de Cristo, las fichitas que había. ¿Y has escuchado la canción El león de la tribu de Judá? ¿Te acuerdas de esa canción? Bueno, imagínate la fichita que fue Judá. Pero es una historia que está aquí para recordarnos los acontecimientos en el pueblo de Israel. Bueno, ahora sigo con otra cosa. Vete a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Y ya te sabes estos versículos. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, fíjate bien, tú y yo éramos ¿qué? Bueno, sin Dios, delante de la Biblia y con todo el concepto bíblico, tú y yo somos ¿qué? Gentiles, ¿cierto? No somos de sangre judía. ¿Alguien hay aquí de sangre judía? ¿Hebrea? ¿Pura? No. Todos somos gentiles en base a los conceptos bíblicos. Ahora, fíjate bien, Dios había establecido que la nación de Israel era una nación que iba a bendecir a todas las demás naciones de la tierra. Todas las demás naciones de la tierra tenían 1000 dioses. Todas las demás naciones de la tierra tenían otro tipo de moral, otro tipo de creencias, excepto las que el mismo Dios en el monte Sinaí había establecido para el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, tú y yo la teníamos perdida por causa de que somos gentiles. Porque la nación escogida era la nación de los judíos, la nación de Israel. Tú y yo no teníamos nada que ver dentro de ese plan, más que nos escabecharan así como los de Israel se escabecharon a los de Canaán y todo lo demás. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos de José con José? ¿Qué les dije ahorita que pasó con él? Le dieron la espalda, lo vendieron al mundo. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas, los judíos, los fariseos con Jesús cuando lo llevaban a Pilatos? Lo vendieron al mundo, le dieron la espalda al Mesías y lo entregaron a los gentiles. Lo entregaron a ti y a mí. A ti y a mí nos entregaron al Mesías, simbólicamente hablando. ¿Me explico? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos 10 dice 10:1. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación,
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Le está hablando a los judíos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos buscaban ganarse el cielo, estar delante de Dios por lo que hacían, ¿ok? Y yo les dije hace ratito, dentro de la genealogía de Jesús, una de las características es de que la salvación se obtenía por gracia y no por méritos. Los judíos, vaya que tenían o vaya que tienen muchos méritos, pero no es por eso que obtienen la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Es, dice, a final de cuentas, todo fin de la ley es Cristo y todo aquel que en él cree. Luego, 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ponle ahí un dedo a Romanos. Vete a buscar Juan de volada. Juan 8. Juan 8. 8:13. No es cierto. 8:41, perdón. Juan 8:41. Fíjate. Les está hablando Jesús a los fariseos y les dice, he venido a libertarlos, he venido a quitar la esclavitud de ustedes, he venido a que ustedes sean una nación nueva, alguien nuevo, alguien especial, le dijo Jesús a los judíos. ¿Y sabes cómo le contestan los judíos? Dice 40, pero ahora procuréis matarme a mí, porque hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto a Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y sigue hablando, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate qué absurdo orgullo tenían estos cuates. ¿De dónde nace el nombre de la nación de Israel que actualmente utilizamos y la cual se habla aquí en los evangelios y posteriormente en el Nuevo Testamento? ¿De dónde nace su nombre? De Judá. ¿Cómo se les llaman? Judíos. ¿Y qué hizo Judá con Tamar? Fornicó. Y ellos dicen, no somos nacidos de hijos de fornicación. Es decir, ellos decían, no tengo nada que ver en esto, pero tenían todo que ver. Haz de cuenta que si encuentras a tu hijo todo lleno de chocolate de la boca y le dices, ¿quién se comió los chocolates? Sabe, yo no. Y luego si tiene un hermanito chiquito, dice, él. Haz de cuenta, le vieron la boca llena de chocolate a los judíos y dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Y sabes que ahorita lo vamos a ver más adelante, la ascendencia de los judíos es por medio de Fares, uno de los dos hijos de Judá, que nacieron de la concepción de Judá y Tamar. Fares fue el que después ya siguió con todo este asunto. Pero el asunto es, ellos decían, yo no soy hijo de fornicación. Ajá, tú, chato, ¿y tu nieve de qué la quieres? Sin embargo, ellos se paraban el cuello y decían, yo no soy hijo de fornicación, somos hijos de Abraham, somos hijos de esto, somos hijos de aquello. Y no, Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo, ¿qué? Así les dijo, regrésate a Romanos. Qué absurdo orgullo tenían, ¿verdad que sí? Romanos 10, 16. Romanos 10, 16. Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Cuál evangelio? El que invoca el nombre de Cristo será salvo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Los judíos decían: a mí nadie me ha dicho quién es el Mesías, a mí nadie me ha dicho quién es Dios. Y decía: ¿no han oído nada? Toda la tierra ha salido la voz de ellos, la voz de los profetas, y hasta los fines de la tierra sus palabras. 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo, le dice Israel, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios, Jehová de los ejércitos, en toda la historia de Israel estuvo con los brazos abiertos para Israel. ¿Y qué hacían los de Israel? Iban y se acostaban con otros dioses. Y en toda su historia, Jehová, Dios de Israel, estaba esperando a que vinieran con él, a que se arrepintieran de sus malos caminos. ¿No dice todo eso los profetas? Arrepiéntanse Israel, todo esto y aquello. Pero fíjate, dice Moisés en Deuteronomio capítulo 32 versículo 21, dice precisamente esto: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Quién es ese pueblo insensato y pueblo que no se llamaba pueblo? Tú y yo, nosotros, tú y yo. Isaías lo confirma: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Acaso las naciones cananeas preguntaban o sabían de ese Dios Jehová de los ejércitos? No. ¿Acaso los gentiles preguntaban o buscaban a ese Dios? No. ¿Acaso los gentiles buscaban a ese Mesías? No, eran los de Israel. Sin embargo, al darle la espalda a los de Israel y venderlo a Poncio Pilato, lo entregan a los gentiles, a ti y a mí. Ahora, tú y yo, para ti y para mí, es mostrado esa salvación. A ese pueblo que no buscaba a Dios, ahora Dios le es mostrado. ¿Por qué leímos Gálatas 5, 16 al 21? Precisamente porque tú y yo vivíamos en la carne. Tú y yo hacíamos las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Lo acabamos de leer. Toda la lista que vimos allí, y lotería, porque son un chorro. Todas esas cosas las hacíamos tú y yo cuando no conocíamos a Dios. Ahora el asunto es, no lo conocíamos, no sabíamos ni siquiera que existía Dios, no sabíamos cómo era su grandeza, no sabíamos de qué forma actuaba en nosotros. Cuando tú estás metido en tus pecados y en tu falsa creencia, ¿sabías quién era Dios? Te lo contaban. De repente decías: ay Dios, sí, nada más. Pero no sabías quién era. A ciencia cierta, no sabías quién era. Pero Dios se muestra a ti para mí. Vete a buscar 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Delante de Dios, cuando estemos tú y yo delante de Dios, ¿qué nos va a valer? ¿Qué nos va a justificar si no es solamente Cristo? A ti y a mí. Levanta la mano si tú eres de lo vil, de lo menospreciado y de lo insensato que Dios escogió para avergonzar a los más sabios. Dice Romanos, baja tu mano, dice Romanos que Dios les iba a provocar al pueblo de Israel celos con otro pueblo. Ese es contigo y conmigo. Si tú algún día tratas con algún judío y le dices: el Dios, el Jehová de los ejércitos, Yahvé, también es mi Dios, ¿sabes qué te va a decir?
Se va a burlar de ti. Te va a decir, ¿tú qué? Tú ni siquiera eres judío. ¿Tú por qué eres qué? Se encelan. Ellos no conciben que un gentil, alguien que no tenga sangre judía, pueda tener a ese Dios, el creador del universo, como un hermano. Pueda tener a ese Dios en nuestra vida. Ellos no conciben eso, se burlan de ti. Tú, si tú eres un gentil, tú, vil mexicanito, tú, marianito, tú. No. Pero gracias a Dios que de lo vil y menospreciado se vale para avergonzar a estos cuates. ¿Saben cuál es una de las causas de orgullo predilectas de los judíos, fariseos y todos estos cuates de aquel entonces? El conocimiento. Conocían la palabra de Dios así. Desde los 12 años hasta la actualidad hay algo que se llama el Bar Mitzvah para los judíos. Desde los 12 años los niños se tienen que aprender la Torah, se tienen que aprender las oraciones que vienen en el Pentateuco, se tienen que aprender un chorro de cosas para poder pasar de una niñez a una juventud y ser adultos. Y cuando llegan a ser ya grandes, esos mismos niños se llegan a convertir en rabinos, en maestros de la ley, y son chuchos así para traer la ley de Moisés y los profetas y todo lo demás. Y si tú le dices, Jesús es mi Dios, Jehová es mi Dios, ¿sabes qué te dicen? Se burlan, porque no conciben que tú y yo tengamos ese mismo Dios. No lo conciben. Por eso Dios le provoca celos con nosotros. ¿Le das gracias a Dios por eso? Fíjate, no éramos nada tú y yo. Estábamos destinados a la basura. Tú y yo estábamos destinados a la basura. Y sin embargo Dios se fijó en ti para menospreciar a los sabios y a los fuertes. Vete a buscar Efesios Efesios 2. Los de Israel le dieron la espalda a Cristo, a su Dios, y Dios le dio la espalda a ellos y nos lo entregaron a nosotros. 1 Corintios 1:25 dice, Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuáles? Los de toda la lista de Gálatas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 1, luego, vete, Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Lleva qué? Fruto. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta ahí. ¿Llevando qué? Fruto. Buen fruto en toda buena obra, agradando a Dios. ¿Cuál era la palabra? Maldita. Tú y yo, maldita dijimos que es improductiva, infértil y despreciable. Tú y yo en un momento éramos malditos. Tú y yo éramos malditos por causa de ser gentiles, de no ser del linaje de Abraham, de no ser judíos de sangre. Tú y yo éramos malditos.